Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, hoy como ven en el título del video, se terminó. Les voy a estar hablando de qué cosa o qué cosas terminaron. Así que bueno, no pueden perderse este video. Vamos a empezar por la primera cosa que se terminó y es el tiempo digamos, que había propuesto para hacer las metas. Estuve streameando varios días en Kick y bueno, dije que a fin de mes iba a terminar, iba a ver los resultados y bueno, se terminó el tiempo y están viendo en pantalla el resultado. No llegamos ni siquiera a romper la tabla, así que bueno, no llegamos a cumplir el primer objetivo, pero ahí está. Eh, Siguiendo con el tema de Kick, ya que estamos, voy a seguir streameando, pero no todos los días. La verdad que lo paso bien ahí charlando, pero es demasiado tiempo y muy tarde y todo, y al final termino muy cansado y no me compensa pasar tanto tiempo ahí. Así que bueno, voy a ir viendo, no sé si hacer streaming los fines de semana o ir alternando días. Eso ya próximamente lo voy a definir, esa parte. Así que bueno, por ese tema, eh, para la gente que ve el streaming, tranquilos que voy a seguir streameando. Y vamos a hablar de la otra cosa que se terminó, quizá la más importante, digamos, más que la anterior, es que se terminó la alianza con Nostalgic. Lamentablemente, bueno, tenemos formas de trabajar muy diferentes y llegamos a la conclusión de que así la cosa no funciona y bueno, no sé si lamentablemente, porque ahora les voy a explicar, o es mejor, ya veremos. eh, Vamos a dejar bueno, ya dejamos de trabajar juntos. ¿A qué me refiero con que a lo mejor es mejor o no? Bueno, tanto Nostalgia como yo tenemos la intención de seguir trabajando en, en estos proyectos. No sé qué enfoque le dará él. Yo mi enfoque lo tengo claro, que es el mismo que del primer día, que es una versión arcade, digámoslo, de los tres primeros juegos, o sea, una edición completa de Mortal Kombat 1, 2 y 3 con todo el contenido. Y bueno, y tiene los extras de los camaleones, que fue lo que hubo extra, digamos, en la versión de consolas, del verdadero trilogy. Pero bueno, esto está basado más en arcade. Así que bueno, ese va a ser el mismo punto, el mismo enfoque. Y yo sigo igual y sigo pensando que, bueno, como no se cumplieron las metas, sigo pensando lo mismo. Para fin de año voy a lanzar una beta, esté como esté. No sé cómo va a estar, no sé el tiempo que le voy a poder dedicar, porque, bueno, antes de esto de con Nostalgic, de que dejemos de trabajar juntos, ya habíamos propuesto rehacer varios personajes. Así que, bueno, en lo personal, bueno, y él tampoco, no estábamos muy contentos con el resultado de algunos personajes. Así que, bueno, yo voy a rehacer la mayoría, porque los ninjas también lo iba a rehacer. Creo que me quedaré con las ninjas femeninas nada más que lo que hice yo. Y me gustó bastante el resultado. Pero bueno, prácticamente lo demás lo voy a rehacer y por un tema de que tenga consistencia en los personajes. Voy a ver, no sé si voy a ver bien en detalle lo de las ninjas femeninas o si no rehacer todos los personajes. Lo bueno es que ya tengo la programación de los movimientos y todo muy avanzado. Cajas de colisión, como que no es tanto trabajo como al principio, sigue siendo mucho trabajo, pero prefiero eso, darle digamos, una mejor consistencia a los personajes y así que vamos a empezar de nuevo.
Y lo que decía, que a lo mejor puede ser mejor esto, es justamente por eso, por lo que les dije, que tanto el Nostalgia como yo vamos a seguir con los proyectos, o sea que en lugar de uno van a tener dos proyectos HD con los que poder jugar. Bueno, otra cosa que me gustaría decir es que próximamente voy a poner a disposición la beta de cómo lo que veníamos desarrollando, que si bien no está completo, bueno, por lo menos para que mientras tanto tengan algo con qué jugar y ver cómo iba el progreso y todo, y para que no se desperdicie, digamos, ¿no? Ya que invertimos tanto tiempo, vamos a poner a disposición esa beta. Y nada, eso básicamente. Así que bueno, yo en lo personal, como digo, voy a seguir streameando, no tan regular. Voy a darle otro enfoque a los personajes, digamos, a trabajar de otra manera. Y obviamente voy a ir dando progreso, voy a ir mostrando videos y todo, como hasta ahora. Posiblemente tengamos antes de lanzar la beta, así para el público en general, eh, voy a pasarle una beta que tengo ya incluso. Seguí trabajando estos días un poquito, mejorando cosas. Así que le voy a pasar esa beta a algunos creadores de contenido, a algunos amigos, para ver el tema de los online y lo que surja, ¿no? Porque siempre jugando surgen bugs y todo eso. Entonces la idea es probarlo un poco y ya viendo los resultados, ya poder compartirlo con la comunidad y probar ya más masivamente lo que es el juego online. Es principalmente porque no, lamentablemente no tiene modo arcade, porque no, a ese punto no habíamos llegado. Así que es más para curiosidad, para ver cómo se ven los personajes, ¿no? La gente que quiera verlo y probar algunas peleas online. Faltan muchísimas cosas por hacer, no hay prioridades en los golpes, bueno, hay muchos detalles que le faltan, pero que bueno, con el tiempo y dedicación vamos a llegar a cubrir todo eso. Así que bueno, ya también tengo más ideas para la beta, o sea, para lo que es la continuación, o sea, mi parte, cómo voy a seguir yo este camino. Así que bueno, va a incluir unas cosas bastante interesantes, pero bueno, eso ya lo dejo para más adelante. Esto es todo y nos vemos en el próximo video. Ah, por cierto, hago este video el día 31 para que no digan que es April Fool's Day o nada. No, no es una broma, esto es cierto. Y lo hago antes y lo voy a publicar este video muy temprano, justamente para evitar que la gente piense que es una broma o lo que sea. No es una broma, así que bueno, lamento que esté tan cerca a lo de April Fool's Day, pero bueno, nada, era eso. Nos vemos en el próximo video.